Crees conocer una historia, pero solo sabes cómo termina. Para llegar al núcleo de la historia, tienes que volver al principio. Bueno, a continuación vamos a ver un vídeo de una persona trinitaria que ha dejado varios comentarios en mi canal de TikTok y que desde luego pues me ha llamado bastante la atención. He visto por lo menos 3 vídeos de Juan 1.1 donde dice que son los testigos de Jehová los que introdujeron el artículo indefinido un y que nuestra Biblia pues lo hace mal, ¿no? Incluso pues se ríe un poco del tema, pero bueno, vamos a ver un poco el vídeo, vamos a entrar un poquito en materia. Ok, a la cual voy a explicar por qué traduce esta Biblia así, los testigos de Jehová, a la cual dice, en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. ¿Te das cuenta? Traducen un Dios. Bueno, ¿dónde se agarran para traducir un Dios? Pues agarra la gramática de la morfología, ¿vale? La gramática de la morfología, a la cual esto no se ve en la Biblia, sino se ve metiéndote en el griego sobre los códigos morfológicos, sobre las reglas gramaticales. Entonces pues de ahí pues traducen un Dios, ya que en el griego no existe un, sino al traducirlo lo contiene, ¿vale? Entonces al traducir Juan 1.1, porque no tiene artículo definido, entonces le agregan de que es un Dios. Ahora bien, la causa es de que donde dice Dios, ¿vale?, que se refiere al Padre tiene el artículo definido que es Él, ¿vale? Aquí pongo Él porque en el griego aparece así, con el Dios, porque aparece el Ju, ¿vale? El Jo, el artículo. Bueno, este es el primer punto y más gracioso. Dice que aparece el Ju o el Jo. Bueno, ahora vamos a verlo en griego, a ver si aparece el Ju o el Jo. El Jo, a la cual es el Dios, ¿vale? Diciendo estaba con el Dios. Entonces ahora habla de la palabra diciendo era un Dios. ¿Por qué? Porque no tiene el artículo Ju, sino que tiene una preposición a la cual era, ¿vale? Entonces entre teos y la preposición en medio no aparece artículo definido, o sea que este teo no tiene artículo definido. Bueno, ese teos dice. Bueno, en fin, bueno, la cuestión está que antes de empezar a analizar, porque esta persona usa varias falacias, ¿no? Ahora de hecho el vídeo sigue y luego es capaz de llegar a decir, bueno, ¿y por qué no han puesto el artículo definido en Isaías 9.6, ¿no? Bueno, en principio, si las cosas fueran como las dice esta persona, no compares la gramática griega, un texto de la gramática griega, a un texto de la gramática hebrea, al menos que usaras la Septuaginta, pero bueno, desde luego es un muñeco de paja lo que ha hecho esta persona, que no tiene ningún tipo de sentido. Bueno, antes de empezar a analizar un poquito las cosas que dice esta persona, y las voy a comentar aquí, porque él dice, bueno, es que el artículo definido 1 os lo habéis inventado vosotros, incluso pues el artículo definido 1 no viene en el griego. De hecho, te voy a demostrar un texto donde viene un Dios en griego, te lo voy a mostrar. Sin embargo, antes de empezar, he visto que has hecho varios vídeos, un hermano mío llamado Abraham, también aquí de Madrid, y bueno, lo que te quería proponer es que tengamos un debate donde tú y un pastor de tu iglesia o alguien de tu iglesia os juntéis para debatir contra nosotros. Por ejemplo, podríamos tratar un tema, para que no sea muy extenso, un tema Juan 1.1 y su contexto juanino, usando las 3 cartas de Juan, el Apocalipsis y el libro de Juan. Y bueno, y aquí nos comentáis el tema del artículo definido un, que por lo que se ve hemos introducido nosotros. Entonces, bueno, sería un debate con Abraham y conmigo. De todas formas, te haré llegar este vídeo y podemos organizar el debate. Bueno, si os fijáis aquí, pondría, en principio, era la palabra, hologos, el verbo, la palabra, el jo, se puede traducir el o la, y luego dice kai hologos, era pros ton theon, no viene jo ahí, viene
proston theon, o sea, la palabra estaba junto al Dios. Bueno, y luego dice kaitheos enjo logos. ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, pues que Jesucristo, la palabra, el verbo, estaba junto a Dios en el principio y que el verbo, desde luego, era un Dios. Pero bueno, vamos a analizarlo en griego porque desde luego esta persona lo que ha dicho es mentira, ha dicho que esa regla gramatical, sin embargo es falso, eso no es así. Con relación, y antes de empezar a analizarlo un poquito, aquí se ve una fotografía del copto saídico, ¿no? Bueno, esta versión copta era pues una mezcla de lo que era el árabe con caracteres griegos del siglo II. O sea, el griego koiné, que se empezó a escribir aproximadamente 360 años antes de Cristo, hasta aproximadamente unos 360 años después. Bueno, pues estas personas que pasaron la primera traducción del griego koiné a otra vez al copto, pues resulta que entendían que en el griego koiné de la época se tenía que poner el artículo definido un y aparece el artículo definido un. Estamos hablando de que esta versión sería de alrededor del año 200, o sea, unos 100 años después de morir el apóstol Pablo, el apóstol Juan. Por lo tanto, cuando una persona dice, bueno, es que resulta que lo habéis metido vosotros, bueno, ahora te voy a demostrar que es falso. Sin embargo, solo con esto, la persona que sigue insistiendo en que los testigos de Jehová metieron el artículo definido un, cuando ya existían otras versiones, incluso tenemos el copto saídico, que por cierto entendía en el griego koiné de la época, simplemente están mintiendo. Y cuando una persona sigue mintiendo, es porque desde luego no le importa la verdad. Lo que realmente intenta es transmitir a las personas algo que es mentira. Entonces, se deja lo que es una falsedad, algo que sin querer hemos transmitido de manera incorrecta, a transmitir mentiras. Y desde luego la Biblia es clara, los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Bueno, lo cierto es que cuando analizamos la gramática de este texto, porque esta persona dice que nos basamos en que si tiene el artículo o no lo tiene, que es mentira. Bueno, lo cierto es que la parte C del texto, el sustantivo Dios Theos tiene tres características. Primero, que Theos está en función de predicado. Segundo, que Theos es mencionado sin artículo. Tercero, que Theos es mencionado antes del verbo ser o estar. Y desde luego en el griego koiné, cuando un sustantivo es mencionado con estas tres características juntas, su significado es cualitativo o es indefinido. Esa es la razón por la que se debe traducir era un Dios o desde luego era divino, y esto además lo dicen grandes eruditos, incluso por ejemplo eruditos católicos, eruditos protestantes y demás. Y se le pone el artículo definido un porque el significado es cualitativo o indefinido. Lo cierto es que una oración está compuesta por sujeto y predicado. En este caso el sujeto es la palabra, el predicado en la parte C es Dios. En este versículo aparece un sustantivo griego para Dios de dos maneras diferentes. La primera, theos, que va precedida de la palabra ton, una forma del artículo definido griego que equivale al artículo el. Por lo que sabemos que se refiere al Dios todopoderoso. Mientras que la segunda, theos, no lleva artículo definido, ¿no? Como decía esta persona. Bueno, la primera hace referencia al Dios todopoderoso. La palabra estaba con el Dios, ton, theon, no jo o ju, theon, por lo que la palabra estaba con el Dios. El segundo Dios, theos, es un complemento predicativo en singular que aparece antes del verbo y sin el artículo definido ton. Por lo tanto, ni tampoco jo, no es el Dios. Por lo que este texto jamás dice que el Dios llegó a ser el Dios. Este texto, de hecho, provoca muchos problemas al mundo trinitario y unicitario, y no solo por su apoyo a las filosofías humanas. Por ejemplo, decir que hologos en proston theon, aunque no indique movimiento hacia, sí indica un estado de relación, cercanía e interacción. Es decir, el logos, o sea, Jesús, estaba en relación estrecha y cercana, cara a cara o junto con Dios, estaba a su lado en el principio cuando se inicia la creación. Bueno, esto arruina a la unicidad porque un pensamiento, una idea en la mente de Dios, pues no podría estar cara a cara con él. También arruina a la Trinidad porque dice que el logos está cara a cara o junto a Dios. De hecho, bueno, si al final llevamos el
el debate a cabo, pues bueno, una de las cuestiones es cómo sigue usando esa preposición pros el apóstol Juan con relación al Padre y al Hijo, ¿no? Porque hay un dato muy interesante que destroza de manera total la gran mentira de la Trinidad y de que Juan 1.1 esté hablando de que era Dios el Padre y que el otro estaba ahí, pero que eran un solo Dios. Eso es mentira. Eso no lo está diciendo. Además, el texto que quiero usar en el debate lo que nos dice es que Jesucristo estaba junto al Padre aprendiendo lo que tenía que decir cuando venía a la tierra. Sin embargo, pues bueno, lo podemos dejar para el debate, ¿no? Que yo creo que ya lo he usado en algún otro debate. Bueno, dice esta persona que el artículo definido un Dios no se usa. Bueno, lo primero que este tipo de personas, lo que no son capaces de entender, por ejemplo, en el hebreo no hay vocales, pero los hebreos cuando leían esas palabras sí entendían o sí sabían dónde estaban las vocales. Bueno, que en el griego koiné no se use el artículo definido no implica que sí se use y el que lo lea, o sea, no está de manera explícita, pero sí de manera implícita. Claro, cuando lo traducen a otros idiomas, en este caso al copto saídico, pues sí, usaban el artículo definido. Bueno, 1 Corintios 8.6, en la Reina Valera, ahí pone un Dios. Pero ¿qué es lo que dice? Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Bueno, en este caso sí vendría Theos, uno, numeral 1, Dios. Uno Dios. ¿Qué es lo que está diciendo este texto? Bueno, que para nosotros hay un solo Dios. Para nosotros es el único Dios que hay. En este caso, como dice Pablo, es el Padre, del cual proceden todas las cosas. La preposición griega ek aparece aquí, del que procede el movimiento de acción, de donde sale el poder, ¿no? Por lo tanto, bueno, ahí viene un Dios. ¿No decías que no venía en griego un Dios? Sin embargo, que pusiera el numeral 1 no implica que siempre se tenga que poner. Y sí que se entiende en el contexto bíblico y desde luego cuando las personas leían el griego lo entendían. Bueno, 2 Corintios 4.4 dice, los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Desde luego todo el mundo acepta que este texto, ¿de quién habla? Habla de Satanás. Nadie pensará que el Dios de este mundo, de hecho viene en minúscula porque hace referencia a Satanás, sea Dios el Padre. Bueno, ¿qué vemos? Theos, o como dice esta persona, Theos o Teos. Bueno, lo cierto es que aquí le preguntaríamos, bueno, el Dios de 2 Corintios 4.4, ¿que es un Dios o es Dios? Bueno, según tu forma de exponer, como aquí viene el artículo y viene Dios, evidentemente el Dios de este siglo es el propio Dios el Padre, según tu entendimiento, lógicamente. Claro, porque buscas y te inventas reglas gramaticales que solo están en tu mente, no están ni en el griego ni están en la Biblia. Bueno, vamos a seguir analizando algunos textos más. Por ejemplo, Hechos 12:22, ¿qué dice? Y el pueblo aclamaba diciendo voz de un Dios, la del 2015, por ejemplo, la Reina Valera dice voz de Dios, luego, por ejemplo, la del 60 dice que gritaban voz de Dios, y luego, por ejemplo, la del 77, voz de Dios, y la de 1995, voz de un Dios. Bueno, ¿por qué la Reina Valera 2 veces usa voz de Dios y otras veces voz de un Dios? ¿Es porque de repente, venga, vamos a poner una cosa y vamos a poner otra? No, el contexto es claro. Indispensablemente pongan el artículo definido nadie en sus que tenga, pues bueno, las cosas medio claras, que use un poquito el cerebro, entenderá que la gente creía que era la propia voz de Dios la que hablaba. Evidentemente estaban diciendo a las personas, bueno, lo que dice esta persona es la voz de un Dios, de un poderoso, ¿no? Por lo tanto, poner el artículo definido o no ponerlo, cuando lo leemos al español pasa exactamente lo mismo, ¿no? Por eso unos lo ponen y otros no lo ponen. Bueno, Hechos 28:6. Bueno, aquí vemos claramente que todos ponen un Dios. ¿Por qué? Porque nadie va a decir, porque claro, si vamos al griego, ¿qué diría? Auto eimi theos, que entendían que cuando decían a Pablo, oye, que le había picado la serpiente, estaban diciendo, este es el mismo Dios, no. Y claro, en el griego no lo pone de tal manera que identifique si es Dios o no. Lógicamente el contexto te lo dice. Pablo no es Dios,
De hecho, Pablo nos dice, tenemos un solo Dios, el Padre. Todo lo demás simplemente es una mentira. Y hay personas que intentáis o intentan buscar en la gramática griega cosas que no les apoyan. ¿Y qué tienen que hacer? Pues este tipo de espantapájaros, en esta ocasión muy mal hecho, y personas que lo hacen un poquito mejor. Por eso, evidentemente, todos ponen el artículo definido un, pero claro, si nos fuéramos al griego de manera literal, ¿qué le estarían diciendo? Este es Dios. Este es el mismísimo Dios. Es lo que estaría diciendo en este texto, pero todos sabemos que es algo que no tiene ningún tipo de lógica. Bueno, esta persona lo que hacía era coger y decir que por qué no ponemos el artículo definido un en Isaías 9:6. Bueno, aparte has comparado el griego con el hebreo, no has mencionado en este caso que tuvieras la intención de decir que era la Septuaginta, ni has comparado eso tampoco, y vemos claramente que es que no sabes ni lo que dices. Es un espantapájaros simplemente para mostrar algo que es irreal. ¿Por qué? Porque no está hablando del mismo contexto, no está hablando de lo que marca la cualidad del sujeto, en este caso, un Dios o un ser divino. Por ejemplo, en Isaías 9:6 dice que un niño nos ha nacido y luego dice que se le llamaría por nombre, se llamará futuro, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Bueno, lo cierto es que, claro, cuando uno mira el contexto bíblico puede entender que lo que se le está dando aquí son nombres o títulos a quien sería Jesucristo. Claro, tienes que ver el contexto bíblico, no agarrarte, como soléis hacer las personas, sobre todo trinitarias, a cualquier cosa y a cualquier argumento. ¿Qué dice Hebreos 1:4? Dice que hecho tan superior a los ángeles cuando heredó más excelente nombre que ellos. Bueno, la cuestión está que dice que Jesucristo hereda un nombre por encima del de los propios ángeles. Bueno, esto acabaría con el trinitarismo, porque Jesucristo hereda un nombre más excelso, más importante que el de los ángeles. Y luego dice, por ejemplo, en Filipenses 2:9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo otro nombre. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Bueno, cuando vamos a Filipenses capítulo 2, empieza a decir que Jesucristo se dejó su forma, evidentemente la forma de Dios, la morfetheos, cogió otra forma, entregó su vida, luego Dios lo exaltó y le dio un nombre que estaba por encima de todo otro nombre, evidentemente superando a los ángeles. ¿Y ese nombre cuál es? El de Isaías 9:6, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Al final se le dieron unos títulos o un nombre más importante que el de los propios ángeles. Por eso, evidentemente, no se va a traducir un Dios poderoso, un príncipe de paz, porque no es uno. No sé, es que yo no sé si al final estas personas no son capaces de entenderlo. Se está dando títulos, se está dando nombres, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho esta persona? Juan 1:1, ¿por qué no ponéis un en todos los lados? Porque no se tiene que poner en todos los lados. Por cierto, el que siga diciendo que Juan 1:1 hemos sido los testigos de Jehová, desde luego está faltando el respeto a la historia. Le da igual la verdad. ¿Y estas personas qué es lo que hacen? Pues simplemente siguen mintiendo, falsificando la realidad. ¿Por qué? Porque les da igual. Les da absolutamente igual. Incluso se ríen. Bueno, al final, ¿qué están haciendo las redes sociales? Porque predicar, por cierto, no llenáis las calles de predicar. Bueno, sí, ahora sí ha habido en España un evangélico que de repente, claro, no se les oía por aquí, se puso a gritar en un metro, Dios viene, Jesús, Jesús. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, una estampida, yo creo que hasta lo detuvieron. Claro, evidentemente es algo que no están acostumbrados a ver, ni a evangélicos en las calles, ni nada, simplemente a personas que se ponen a dar voces de repente en una plaza, pero no sois capaces de llenar la tierra con vuestro mensaje a base de predicar. A mí todavía no me habéis predicado ningún evangélico jamás, ninguno. Por lo tanto, al final, ¿qué es lo que demostráis? Impotencia. Por eso tenéis que salir a las redes sociales. Simplemente, además, no buscáis la verdad, no buscáis ayudar a los demás, simplemente buscáis pues, vuestro minuto de gloria, donde podáis ensalzaros y decir, mirad qué inteligentes sois, pero por lo menos estudia. Intenta preocuparte un poquito por averiguar y ya desde ahí empiezas a preparar pues lo que quieras transmitir a los demás. No engañes, no mientas. Y si sigues haciéndolo tú, tranquilo, si te va a llegar tu día. Bueno, pues hasta aquí este vídeo.